En esta ocasión vamos a explicar un concepto muy importante con respecto a los exponentes y posteriormente platicaremos un poco sobre el tema de radicales. Vamos a empezar con el tema de exponentes. Primero, recordemos que el exponente es aquel número que se encuentra en el subíndice o el superíndice de alguna base y se conoce con cualquier número, inclusive dentro del campo de los números imaginarios también existe, pero lo podemos conocer como la potencia. Este valor recibe el nombre de potencia exponente. Cualquiera de estos dos hace alusión a lo mismo y te va a indicar el número de veces que se va a multiplicar la base, es decir, lo que representa el valor que en este caso es la A, puede ser un número, puede ser una letra, y te va a indicar el número de veces que se va a multiplicar por sí mismo. Recordemos, si tuviéramos un 3 elevado a la 4, no es 3 por 4. Significa que es 3 por otro 3, por otro 3, por otro 3. Es decir, vas a multiplicar ese 3 4 veces. Y debes de hacer la multiplicación 3 por 3, pues son 9. 9 por 3 son 27. Y 27 por 3 y 7 por 3, pues son 81. Así que un 3 elevado a la 4 equivale a 81. Lo mismo va a ocurrir cuando hagamos la situación con variables. Por ejemplo, una x elevada a la 4. Bueno, en este caso no tengo un valor constante o no sé cuánto vale, por eso se le llaman variables. Pero la representación es la misma que con el 3. La x se está multiplicando 4 veces sobre sí misma. Por eso, cada una de estas potencias, ya independiente, vale 1. Y a la hora de multiplicar las potencias, los exponentes se van a sumar. Muy bien. Platicado esto, vamos a ver un poquito sobre lo que son las propiedades. Propiedades de los exponentes. Propiedad número 1. Tenemos una multiplicación de dos bases idénticas, es decir, iguales. Esta expresión de potencia pueden ser diferentes, pero lo que va a ocurrir es que cuando se estén multiplicando dos bases iguales, permanece la base y las potencias se van a sumar. Por ejemplo, si tuviéramos x a la 3 que multiplique a una x a la 2, pues entonces tenemos una x a la 5. Porque estamos obedeciendo a la suma de estas dos potencias. Pero es muy importante recordar que deben de ser la misma base. No pueden ser bases diferentes. X cúbica con y cuadrada no se pueden sumar. Tiene que ser la misma base. Recordemos que este término pues es la base. Muy bien, como propiedad número 2, ahora tenemos a la división. Por ejemplo, podemos tener en forma de fracción. Lo que va a ocurrir aquí, ahora a diferencia de la multiplicación, es que las potencias del numerador va a restar a la potencia del denominador. Siempre es el de arriba menos el de abajo. Hablando coloquialmente, es la potencia del numerador va a restar a la potencia del denominador. Volviendo a un ejemplo parecido, si tuviéramos x a la 4 que multiplique a una x cúbica, pues hago la resta de 4 menos 3 y esto equivale a 1. Recordemos que cuando una x es a la 1, una y o cualquier otra letra o cualquier número, no se pone nada porque ya entendemos que hay un 1. Como tercer propiedad, ahora tenemos a una potencia elevada a otra potencia. Regularmente las vamos a encontrar con un par de paréntesis. Bueno, cuando ocurra esto, lo que va a pasar es que las dos potencias se van a multiplicar. Por ejemplo, volviendo al caso de la x, podemos tener una x cúbica elevada a la 4. Por ejemplo, aquí tengo la m y la n, representa esos dos valores. Y la respuesta es la multiplicación de 3 por 4. Es decir, una x a la 12. Recordemos que es multiplicación. Para que no haya confusión, cuando se multiplican las bases,
se suman las potencias. Cuando se dividen las bases, se restan las potencias. Y cuando se eleva una base a otra, se multiplican las potencias. Es muy importante que eso lo tengas bien claro en tu mente para que a la hora de estar haciendo ejercicios de cálculo, aritmética, geometría, pues no tengas problemas a la hora de trabajar con los exponentes. Muy bien, ahora vamos a ir a una cuarta propiedad. Y esta me indica que yo puedo tener dos bases elevadas a alguna potencia. Bueno, lo que va a ocurrir aquí es que esta potencia va a afectar a estas dos. Es decir, las vas a manejar por separado. Y te puede quedar a la n que multiplique a una b a la n. El hecho de que aparezca a y b, podemos entender que esta propiedad puede ser válida para ejercicios con diferentes bases. No tiene que ser la misma x, la misma y, la misma w. Haciéndolo con un ejemplo de x y y, es como si tuviéramos xy al cubo. Así que, obedeciendo a esta expresión, pues este 3 va a afectar a estos dos. Y te quedaría como x cúbica, y cúbica. Aquí es importante hacer hincapié en que si al inicio esta expresión tuviéramos x al cuadrado por y cúbica al cuadrado. Si te fijas, ahora en este caso ya no es 1 y 1, ahora es 2 y 3. Bueno, vamos a hacer la operación de este 2 multiplicado por estos 2, pero al hacer la multiplicación va a ser independiente, es decir, como en este caso sería x2 a la 2, se multiplica y es una x a la 4. Y una y cúbica elevada al cuadrado, pues sería 3 por 2, 6. Si te fijas, cambió la situación haciendo la multiplicación correspondiente y haciéndolo como en el caso de la propiedad anterior, es decir, la número 3. Muy bien, vamos a ir ahora a una quinta propiedad. Cuando tenemos una división o una expresión racional, como es este caso, lo que va a ocurrir es que vas a repartir la potencia como en el caso de la propiedad número 2, para que te quede como la propiedad número 2. Lo que está ocurriendo aquí, pues es que esta n está afectando a esa a y también a esa b. Muy bien, viendo el ejemplo, como lo vimos con las x, es como si tuviéramos una x al cuadrado entre y todo elevado al cubo. Muy bien. Lo que va a ocurrir aquí, de acuerdo a la propiedad, es que este 3 va a afectar a estos dos y va a ocurrir algo similar como en la propiedad número 4. Vas a repartir las multiplicaciones. 2 por 3 es x6 y 1 por 3 es y3. Y eso es básicamente lo que me está indicando esa propiedad.